Una historia que desafía lo lógico, conmueve el alma y esconde un misterio que solo se revela al final. ¿Qué harías si te encerraran por hacer el bien? ¿Y si, en lo más profundo de una celda oscura, algo sobrenatural comenzara a ocurrir? Esta no es solo una historia antigua, es una experiencia que reta la lógica y transforma corazones. Pablo y Silas fueron lanzados a una prisión aterradora, pero lo que sucedió allí estremeció a todos los que escucharon. Acompáñanos en esta travesía de fe, misterio y milagros ocultos. Suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate para descubrir lo increíble. La respuesta al gran misterio solo será revelada al final. ¿Estás listo? Una noche densa, sin luna ni consuelo, selló el destino de Pablo y Silas cuando fueron arrojados a una cárcel olvidada por el mundo. Las piedras frías y los barrotes oxidados parecían murmurar antiguas maldiciones. La comunidad murmuraba, desconcertada, cómo dos hombres que predicaban amor podían estar en semejante lugar. Algo no encajaba. La tensión aumentaba. ¿Por qué estaban realmente allí? Mientras tanto, una intriga se gestaba en el aire. Si crees que todo pasa por una razón, quédate hasta el final y verás que esta historia guarda un secreto profundo. Suscríbete y no pierdas un solo detalle. Aislados en lo profundo de la cárcel, Pablo y Silas enfrentaban no solo cadenas, sino también el peso de la injusticia. Pero en vez de rendirse, comenzaron a hacer algo inesperado. Oraban, cantaban. Los demás, prisioneros, los miraban sin comprender cómo podían alabar en medio del dolor. Era como si sus voces rompieran la oscuridad. Afuera, el rumor de su arresto se esparcía como pólvora, y muchos se preguntaban, ¿qué poder tenían esos hombres para mantener la calma? ¿Serían simplemente locos o mensajeros de algo mucho más grande? La respuesta aún está oculta. ¿Te atreves a descubrirla? La prisión era un pozo sin fondo de sufrimiento, los gritos, el silencio y el tiempo que no pasaba. Pero Pablo y Silas tenían algo diferente. Sus palabras llenaban los pasillos con un eco que no era de dolor, sino de esperanza. Era como si, con cada nota que salía de sus labios, el aire mismo cambiara. Los demás presos, endurecidos por años de sufrimiento, empezaban a escuchar, a sentir. La atmósfera ya no era la misma. Algo invisible comenzaba a actuar, pero nadie podía explicar qué. ¿Era fe? ¿Era locura? Sigue con nosotros. El misterio se intensifica. Entre los guardias corría un rumor. Cosas extrañas pasaban en la celda de Pablo y Silas. Sonidos inexplicables, un resplandor tenue en la noche, el ambiente pesado que se transformaba repentinamente. Algunos decían que había una presencia ahí. Otros creían que esos hombres tenían contacto con lo divino. Los soldados se turnaban con miedo para vigilarlos. Nadie quería quedarse solo cerca de esa celda. La cárcel, antes dominada por el odio, ahora parecía respirar un misterio que nadie podía ignorar. ¿Qué ocurría realmente tras esos muros? Y por qué nadie se atrevía a intervenir. Mientras el mundo dormía, en aquella prisión ocurrían cosas que desafiaban la razón. Las oraciones de Pablo y Silas parecían abrir portales invisibles. Algunos presos soñaban con libertad. Otros veían luces donde no había velas. Incluso los animales que rondaban el lugar parecían agitados. Todo apuntaba a que algo sobrenatural estaba a punto de irrumpir. ¿Coincidencias? ¿Manifestaciones divinas? Nadie tenía respuestas, pero todos lo sentían. Lo imposible estaba en camino, y cada segundo acercaba más a una revelación que nadie jamás olvidaría. En lo más oscuro, la esperanza renació. Las palabras de Pablo y Silas comenzaron a tocar corazones. Hombres endurecidos por años de abandono comenzaron a llorar. Las canciones que antes parecían locura ahora eran un bálsamo.
La prisión se convirtió en un santuario improvisado, un lugar donde la fe encontraba terreno fértil incluso entre rejas. El misterio ya no era solo externo, ahora vivía dentro de cada uno de ellos. Algo invisible, poderoso, se estaba gestando. El momento se acercaba, pero aún nadie imaginaba lo que ocurriría esa noche. A medianoche, el silencio se volvió absoluto. Ni los grillos se atrevían a cantar. El ambiente era denso, como si el aire pesara. Los guardias sentían escalofríos. Los presos, expectantes, escuchaban el canto suave de Pablo y Silas, como si fueran testigos de un rito celestial. Todo indicaba que algo se avecinaba. No era miedo, era expectativa. El universo entero parecía contener la respiración. Estábamos ante un milagro, una señal del cielo. El reloj marcaba el momento exacto. Y entonces, algo ocurrió. De pronto, un temblor sacudió la tierra. La prisión crujió como si fuera papel. Las puertas se abrieron solas. Las cadenas cayeron. El guardia, paralizado por el miedo, no entendía nada. Un terremoto, un sabotaje. No, era algo más. Algo que desafiaba toda explicación. Pablo y Silas no escaparon. Se quedaron allí, en calma, como si ya supieran lo que iba a pasar. El guardia, al borde de quitarse la vida, fue detenido por la voz firme de Pablo. «No te hagas daño, todos estamos aquí». Ese momento lo cambió todo, pero aún no sabías por qué fueron liberados. El guardia, llorando, cayó de rodillas. «¿Qué debo hacer para ser salvo?», preguntó. La respuesta de Pablo fue clara. «Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos». Esa noche, el carcelero lavó las heridas de los prisioneros, les ofreció comida y fue transformado junto a toda su familia. La prisión ya no era un lugar de castigo, sino de renacimiento. Todo apuntaba a un propósito mayor. Pero aún quedaba la pregunta, ¿por qué ellos fueron liberados y no simplemente escaparon? La respuesta está por revelarse. Pablo y Silas fueron liberados no por azar ni por suerte. Fueron liberados porque su fe inquebrantable sacudió los cielos, porque decidieron adorar en lugar de quejarse, porque su confianza en lo invisible movió lo visible. Fueron libres porque sabían que la verdadera libertad no está en las puertas abiertas, sino en el alma rendida a Dios. Ese poder invisible transformó una prisión en un altar, un guardia en creyente y una noche común en eternidad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en más relatos que despiertan el alma y revelan el poder oculto de la fe.